pintura, ha habido un cambio, pero un cambio que es estructural, que es grave. Si hasta ahora yo había reconocido, yo personalmente en tu cuadro, había reconocido trazos del impresionismo, incluso del puntillismo, que ahora los veo remarcados, ¿no? Más o menos construidos porque son elementos con otras dimensiones, pero es por donde te veía. Sin embargo, yo los veía, por decirlo de algún modo, como impresiones de la oscuridad y del espacio y de la densidad, no es precisamente impresión de la luz. Sin embargo, ahora es al revés, ahora es la luz lo que es importante en tu cuadro, no es el espacio, no es el vacío, sino incluso la presencia humana, que antes era muy puntual, muy específica y más para remarcar el espacio, ahora tiene un protagonismo relativo, pero ya algún protagonismo, ¿no? ¿Cómo fue el cambio? ¿Qué ha ocurrido? Han ocurrido muchas cosas. Han ocurrido pandemias, han pasado cosas muy colosales, ¿no? Digamos, para lo que es la manera en que nosotros entendemos el mundo, el modo en que nos hemos ido adaptando a esta nueva circunstancia que es este país, ¿no? Y que siempre nos sorprende y nos da lecciones de cómo tratar de vivir en paz con el otro, ¿no? Con el que piensa diferente a ti, con el que tiene otra visión del mundo, ¿no? Y hasta, vamos a decir, ve soluciones futuras que son ajenas a lo que uno está convencido que es o no, y que funciona o no. Entonces, bueno, nada, pasó que las obras que tuviste hace un par de años hablaban de, como siempre yo he tratado de hacer que esas estructuras, que esa vocación estructural que yo tengo y donde utilizo a la ciudad, al urbanismo como protagónico, en una especie de metáfora de lo que es la existencia humana, ¿no? Decidí que tenía que... Además son cosas que van pasando, son cosas que la obra casi como si fuera una entidad ajena a uno, va mutando y se va convirtiendo en otra cosa, pero a la vez esta circunstancia tan especial que fue la pandemia hizo que el tiempo fuera otro. Lo que yo habitualmente, el tiempo que le dedico a la ejecución de una obra, se duplicó, se triplicó, no había punto. Yo siempre he tratado de trabajar, de establecerme una especie de plan de trabajo contra exposición, ¿no? Y cuando yo hago eso, tengo una fecha límite, un plan con el que tengo que más o menos que quedar bien, ¿no? Y aquí no voy a hablar. Aquí, honestamente, cosas que a veces yo pensaba que no podía trabajar o no podía pintar si no había un fin, no pasó. Yo a pintar y realmente fue un refugio importante, ¿no? Lo que está aquí está hecho por gusto, porque yo no sabía si iba a haber la posibilidad de exponerla, si exponerla en una, en dos o tres o en ninguna exposición. Y fue, inicialmente yo lo veía bastante desorganizado. De una obra a otra daba salto, que yo decía, bueno, esto está un poco loco. Y entonces, como a mitad de camino, como de una manera de descansar también, porque estaba como ya después de algunos cuadros que hay por aquí que son muy fatigosos, ¿no? Y otros que no están, porque no entraron en el plan curatorial de la exposición. Dije, voy a hacer una serie de dibujos que tengan que ver con todo, pero que me apoyé en un tipo de obra que había hecho quizás hace 4 o 5 años por ahí. Y entonces hice esa serie de dibujos que se llama una serie de pensamientos inconexos. Y me hizo entender mejor lo que yo mismo estaba haciendo. Y bueno, nada,
al final el resultado es una obra quizás un poco más lúdica, me permití jugar, me permití cosas que para mí antes eran inviolables, ¿no? Empecé a romperlas, cuestiones de perspectiva, de organicidad, de cierta lógica en un plano, ¿no? Aunque yo a veces violaba mis lógicas, por ejemplo, un paisaje, en vez de verlo como se ve el paisaje normalmente, mi gran gol era verlo desde arriba, ¿no? Y verlo como ve Dios las cosas supuestamente. Pero bueno, aquí ya yo dije, bueno, mira, voy a hacer como hice con los dibujos, hacer collage. Y pico y quito y pongo, sin quitar y poner, por supuesto, porque lo que yo estoy haciendo en pintura lo que hago son fragmentos y muevo y me permito trabajar como quizás trabaja una computadora. Y yo siempre he sido muy de trabajar con los defectos de las artes gráficas. Por ejemplo, durante años, yo casi todo mi trabajo partía de la litografía tradicional cubana o hispánica, lo que conocíamos nosotros, ¿no? Aquellas litografías del azúcar cubano y el campo cubano y esas cosas que tenían a veces mucho ruido, rayitas, cosas feas, defectos. Y entonces con esos defectos, con ese scratch, como se dice con la música de los discos viejos, de los discos de vinil, yo trabajaba con esas cosas, disfrutaba eso. De disfrutar eso pasé a disfrutar también los mismos errores y scratch de las películas, de los videos y de otras cosas. Y entonces, por supuesto, tenía que llegar todo el error digital, ¿no? La pixelización y traer. Pero cuando lo traigo a mi paisaje es como un elemento más, como puede ser un telón de fondo también, ¿entiendes? No es que haya atrás una idea extraordinaria, ¿no? Simplemente es como yo me imagino que en un principio los artistas del Dada, los que hacían, como Morgí, por ejemplo, que se subía a un avión y veían por primera vez unos campos sembrados y entonces hacían cosas que tenían que ver con eso, ¿no? Y así es un arte representacional, abstracto, donde yo dejo que las cosas participen y de cierta manera colisionen, que esas contradicciones de pronto al mezclarlas tengan sentido, ¿no? Tengan un sentido visual que para mí es importante que empiece a dar fruto. Es decir, lo que yo atribuí, por ejemplo, a una presencia de técnicas puntillistas o algo así, en realidad proviene de tu experiencia con visual, con una fotografía o con una litografía que tenía este tipo de ruido. Sí, sí. O como pasa ahora, que cuando veo una fotografía distorsionada por las cosas digitales, o cuando estás viendo un televisor que se congela la imagen y de pronto salen todos esos cuadraditos, a mí me encanta. Yo veo eso y digo, coño, qué lindo está eso. Al final el principio es el mismo. Sí, claro. Es la deconstrucción del objeto en elementos propios que producen un efecto. Hay un cuadro aquí que yo reconozco demasiados elementos en él. Es decir, yo sé que tú tiendes más a las ciudades personalizadas, cosa que está cambiando. Pero en este caso yo reconozco demasiados elementos de La Habana. El Fox, las luces de la salida del túnel. De la Vía Blanca. De la Vía Blanca, ¿es eso? Sí, claro. Lo que pasa es que está sacado de contexto porque de pronto el protagónico, que es esa estructura blanca, eso es un lugar que cerca de donde yo vivía en España, en el campo. Y de pronto lo ubiqué en un entorno que fotografié en la televisión de mi casa. Era un serial de mafias, de narcotraficantes gallegos y eso, ¿no? Y entonces eran como unas entradas de mar, así, entre las afueras de las ciudades, ¿no? Y me encantaba eso. Y entonces mezclé todas esas cosas, las fui mezclando. Empecé haciendo un cuadro con ese elemento. Pero después no me gustaba y dije, esto lo tengo que poner aquí atrás. Y el aquí atrás fue La Habana, ¿no? Y entonces ahí se produce esa especie de collage
que intencionalmente estoy haciendo, pero que a la vez yo quiero que se relacione con la manera en que la mente trabaja y que la mente distorsiona, que la mente olvida y trata de organizar, porque es una cosa que a mí me pasa. A mí me pasa con la experiencia esta que hemos tenido, tan rara. Yo he tenido la suerte y no sé si es suerte o desgracia de vivir en México, en España, aquí, y haber tenido otras experiencias muy importantes, ¿no? Y entonces recojo esa especie de biografía personal que se me va a veces aglomerando y confundiendo, y yo disfruto de la manera, hacer como una especie de ficción visual, ¿no? de esa memoria. El cambio es grave, la incidencia de la luminosidad, el trabajo de luz es grave, el protagonismo de la vida móvil, si no solo la presencia humana directa, el automóvil, que se está moviendo, no está parqueado, somos una serie el agua corriendo, son una serie de elementos que lo que me hace plantearme, bueno, todo el acercamiento anterior a tu trabajo que yo he tenido ha sido un poco anecdótico, es decir, muy externo, sin embargo, lo que yo creía que era metafísica en realidad está ocurriendo ahora. Si ahora que tú haces algo que no te has propuesto un objeto racional, sino que has jugado, has dejado que sea la vida la que se manifiesta, ahora es que está ocurriendo la metafísica, la ontología, ahora es que está ocurriendo. Pero a la misma vez lo veo que es gradual, es decir, hay muchos elementos de lo anterior. Sí. Es decir, eso lo hace creíble también, pero también está escribiendo un momento muy transitorio, muy de transición. ¿Tú sabes si esto se dirige a algún lado o sencillamente está ocurriendo? Mira, yo creo que esta cosa en la que nos comprometemos, uno compromete la vida, ¿no? Que es el arte. A veces, en mi caso, yo no quiero volverlo como un organismo rígido, ¿no? Y me he dado cuenta que mientras más le permito redirigirse y equivocarse y volver atrás, me parece que es mejor el resultado. Y lo que tú dices respecto a la luz y todo, posiblemente tenga que ver con un momento de oscuridad, ¿no? en la existencia de todos nosotros, porque nos ha tocado vivir una época rara y bastante, no sé cómo decirte, uno se queda un poco en ascuas, ¿no? En qué va a pasar. Y entonces ahí la existencia es muy frágil, te das cuenta de muchas cosas y bueno, yo no soy el tipo que vaya a salir a fiestar, decir, antes que me muera. No, yo empiezo a pintar cosas que tengo ganas de pintar y dejo llegar cosas que quizás por compromiso que uno hace con uno mismo, ¿no? Porque tú cuando son 40 años de carrera, ¿no? O más, un poquito más de 40 años, porque yo empecé antes de los 20 a trabajar. ¿Qué edad tienes? Yo empecé a poner como los 18, 19, y entonces ya tengo 62, como años, 44. Y entonces, hay cosas que, por ejemplo, mira, esta obra que está acá al lado, esta es una obra que de pronto yo dije, mira, voy a hacer esto, quería hacer de estos árboles con la piscina, los árboles de adelante, no los de atrás. Y los de atrás son los árboles de la Anunciación de Leonardo, que para mí es como el paisaje, ese es el paisajito, ¿no? Es una cosa tan falsa, pero a la vez es realmente preciosa, ¿no? Es como un paisaje hecho en computadora en el Renacimiento. Y entonces dije, voy a traer aquí los arbolitos de Leonardo, que no es la primera vez, además, que yo hice hace años un cuadro donde ellos están ahí, esos pinitos y esas cosas, muy hecho con jardinería final. Y es algo muy ajeno a mi trabajo, ¿no? Porque yo soy, esto es algo que con Tomás Sánchez, yo se lo he dicho a veces por Chiván, yo le digo a Tomás Sánchez que él pinta árboles y yo hago matas de parque, ¿no? Que son puntos y hierba allá. Pero entonces aquí hice los arbolitos de Leonardo, que para mí era como un momento ya de introspección así, pero a la vez
de goce y de renacimiento, ¿no? Y después de esta obra empezaron a salir otras, igual, donde me permití yo mismo hacer cosas que no hacía hace tiempo, ¿no? Yo me pongo muy rígido con que si la pintura tiene que ser más pintura y no hacer los trucos que yo hacía hace 10 o 15 años, con aguadas y cositas de esas, porque eso en fin de cuentas no es de verdad, eso no es la esencia de la pintura bien hecha, ¿no? Como nos enseñaron los rusos, desgracia que uno tiene en la cabeza. Y entonces, y después, pues, mira, a que haya cosas bonitas también, a que hablen los elementos, a traer cosas que son simplemente divertidas porque sí, y que son bonitas porque sí, y ya. Y entonces, igual, los elementos son lo mismo de siempre, pero hay otros. Hay agua, hay aire, hay árboles, a la vez hay cosas, las cosas siniestras con las que a mí me gusta trabajar, que vienen de la Guerra Fría, los radares. ¿Tú mantienes esa esencia siniestra? Pues yo quiero que a veces esté, ¿no? Porque cuando está en La Habana, en La Habana siempre hay un cariño, yo no quiero decir nostalgia, hay una razón de ser ahí con ese lugar, con esos lugares, con esa ciudad. Pero también está la experiencia que tuvimos, que dista mucho de ser, yo la pasé bien, ¿no? Pero realmente era una situación muy particular. Ok, pero por ejemplo... Pero cuando están las estaciones nucleares, cuando están los radares... Hay mucha estación nuclear aquí. Sí, ¿no? y radares de inteligencia, de oír conversaciones y de estas cosas. Para mí eso es la parte siniestra de la existencia que nos acompaña y con la que uno vive, ¿no? Todo el tiempo, y en fin de cuentas está ahí, vivimos con ella, ¿no? Pero son elementos que a mí me interesan, ¿no? Y que no solo están en La Habana o en Moscú, ¿no? En Chernobyl, no, están también en Alaska, están cerquita de aquí, en Hunter, y están en todas partes porque el mundo se ha ido creando de esa manera, ¿no? Defendiéndose uno del otro, y a veces no tiene nada que ver contigo, pero a veces la electricidad que pasa por ese cable te da cáncer en el cerebro, bueno, todo esos disparates con los que uno vive, y bueno, yo creo que sí que me hace un poco siniestro a veces en los subtextos que están y que no se ven porque están bonitos, ¿no? Yo nunca he tenido problema en percibir ese lado tuyo, el lado oscuro. Ya te hablé incluso de la impresión de la oscuridad y la densidad. Ahora, esto que es nuevo, que es completamente nuevo, y es que en todo, incluso el más siniestro de estos cuadros aquí, hay un elemento fresco, hay un elemento de superficialidad, de alegría, de gaiety, de bienestar, de disfrute de eso. Eso es lo que me llama la atención. Yo creo que también hay que hacerle una especie, siempre hay que hacerle un pequeño homenaje a la parte buena de la vida. Eso es lo que no había antes. Y cada vez mi trabajo va permitiendo que esas cosas entren en la gran obra, ¿no? En el gran interés, que entre esa vocación, ¿no? También, ¿no? De hablar de la parte buena, que en fin de cuentas estamos vivos, estamos aquí, somos una comunidad viva, que se enferma pero no se muere, sigue sobreviviendo. Es decir, eres menos cerebral, menos intelectual, más... De cierta manera sí, pero a la vez también, mira, yo no entiendo, no veo que el intelecto se tenga que pelear con esa parte. Diciéndote esto me recuerda a Cuenca, ¿no? Que era tan peleón con todos estos temas, pero a la vez era una persona que disfrutaba tanto lo gregario, lo superfluo, porque sí, porque en fin de cuentas vivimos y somos parte de todo esto. Y el arte, coño, mira, Gustav Klimt, ¿no? Que es un tipo que su pintura es tan dura, que habla de la muerte, que habla de todo, pero sin embargo tiene uno de los delivers de la obra más hermoso que uno se puede imaginar, ¿no? Tú te paras tú Gustav Klimt y lloras de lo maravillosamente lindo
eso me está sobrando. En esta nueva etapa, que yo la veo en progresión, no es que ya tú maduraste a un nuevo stage. Nunca, sino, hombre. Y además, siempre, no sé, yo por lo menos, llevo toda esta vida que te estoy hablando arrepintiéndome de lo que hice ayer y entonces nada. Pero sobre todo, yo creo, una de las cosas que yo me he dado cuenta mucho tiempo atrás, ¿no? que tú no te puedes, yo no me puedo permitir aburrirme de pintar, yo tengo que divertirme en lo que estoy haciendo. No divertirme, no es la palabra, pero tiene que ser estimulante. Tú tienes que terminar una obra y tener muchas ganas de hacer la otra. No es repetir la misma. Yo no puedo repetir la misma historia. Es decir, cuando estoy haciendo una, la estoy haciendo y la estoy disfrutando, pero a la vez estoy pensando cómo sería mejor. O qué podría hacer después de esto, ¿no? Y cómo puedo relacionar una con un detalle con el que trabajé un tiempo atrás, y así van pasando cosas, y son accidentes, y son volver atrás y ir para adelante, y nada. Un par de elementos técnicos. Tú sigues usando la misma paleta de colores. Es decir, yo veo que los colores... Acá, uno ve el resultado y cambia, pero te digo honestamente, yo creo que sí. Hay cosas que, por supuesto, ya se van a cambiar, pero por ejemplo, hace más de 10 años, yo hice series que eran paisajes nocturnos de la ciudad, hechos desde arriba de edificios, y el tema, y la cosa eran las piscinas de allá abajo iluminadas, ¿no? Y bueno, eran cuadros súper iluminados, ¿no? Con brillantes, con luces, con neones. No eran neones, pero bueno, era como eléctrico, sí. Aquello, ¿no? Esos cuadros nocturnos que son, que cuando la gente lo ve me dice que son nocturnos, son muy duros, pero a mí me parecían alegrísimos, ¿no? Eran imágenes casi todo de Miami de noche. Entonces Miami de noche es como que se transveste, pone como un traje de luces, ¿no? Como los toreros. Es un drag queen. Así, ¡fuágala! Saca los colores, los edificios de Brickell, todas esas cosas que se ven desde el año 95 y se vuelve un escándalo. Bueno, mira, aquí no hay ese fenómeno de neón, de luz, de electricidad, ni está presente lo que hace un par de años yo estaba, porque todo empezó, perdóname que vaya para atrás, con obras que tienen que ver con esos dibujos. Hace una exposición que hice allá en Nueva York, que salía de algo que yo vi, una cosa que vi en Cuba, que la gente, en La Habana nunca lo vi en el interior, que la gente le ponían eso mismo, micas de teatro, o pintaban las pantallas de los televisores para ver los televisores a color. Y aquello a mí me dejó loco. Y entonces, cuando hice esa serie en New York, la primera, que eran cuadros, no dibujo, estaba partiendo de ahí, y entonces también la manera que organizaba planos de color y esas cosas tenían que ver con la intención del canon dorado, ¿no? Supuestamente, si tú te riges por ese canon dorado, todo va a estar bien. Una cosa que cuando yo entré en la escuela no entendía ni por dónde le entraba el agua al coco con aquella historia. Y cuando conseguí ser feliz, fue cuando me dije, esto no hace falta, se acabó, esto, olvídate de esto. Pero yo sufrí mucho los primeros años de la escuela con el tema del canon dorado, que todo que todo tenía que ser así fríamente calculado. Me hizo sufrir mucho aquella historia. Y entonces, bueno, en esa serie que puse en Nueva York, tenía que ver con esas dos cosas. Pero esas dos cosas me llevaban a que el hombre, el ser humano, trata de viabilizar la perfección de alguna manera u otra. Una, la versión esta renacentista del canon dorado, y la otra, aquella intención casi ingenua de la gente de muchos países, no solo de Cuba, de arreglar una situación que está en blanco y negro, ponerla en color. Y bueno, nada, y eso trajo a esto que estaba haciendo la serie de pensamientos.